Sonido 1, 2, 3, iniciando grabación. Perfecto. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la última clase de revisoría fiscal. Espero y confío en Dios que todos se encuentren bien y que podamos seguir compartiendo el próximo semestre. Si no es conmigo, con otro profesional, pero que ustedes sigan avanzando y se gradúen. Ya están coronando, como decimos aquí coloquialmente en nuestro pueblo. Hay que continuar con la unidad de informes de revisoría fiscal y el último tema, ya la próxima semana son los parciales. El último tema es responsabilidad profesional. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué tiene que ver esta responsabilidad? Pues obviamente con el informe de la revisoría, con el tema del dictamen y toda la temática que hace unos 3 semanas para ser exactos, venimos trabajando. Bueno, he querido utilizar primero un recorrido basándome en fuentes como siempre las que ustedes observan, pero le voy a meter el toque mío como siempre, ¿verdad? La premisa de la cual vamos a partir es que el objetivo de hacer una auditoría, de llevar una contabilidad, de tener un revisor, de tener alguien que vigile y que controle, es básicamente que esa información que se está controlando, verificando, revelando, reconociendo, calculando, pero sobre todo informando y dando fe pública de la situación financiera, de la gestión, del control interno, de la parte administrativa y de lo que se esté auditando, dando esa fe pública como tal. Es importante que esa información sea útil, fiel y, como he dicho, fidedigna. Eso es fundamental. Obviamente que la palabra responsabilidad entonces está sujeta a muchas cosas. Lo vamos a atar en primera instancia a lo único que existía en Colombia antes de que llegaran las NIAs, y es el Código de Ética del Contador, que es la Ley 43 de 1990. Precisamente en el Código de Ética del Contador, y esa ley que dice tantas cosas y que ya ustedes han manejado, habla sobre unos principios fundamentales que debe tener el contador. De hecho, estamos hablando de un revisor fiscal, solo puede ser un contador público, entonces por eso estoy hablando de lo propio. Entonces, hagamos primero una pequeña definición de estas fuentes conocidas y después seguimos sumergiéndonos en lo demás. Dice acá que es responsabilidad del contador público que la contabilidad sea llevada en debida forma con el cumplimiento de los principios generales de la contabilidad. Esto es un concepto muy básico y que solo en lo que se puede apreciar se fundamenta única y exclusivamente con la Ley 43 de 1990, con el Código de Ética. Aunque esto parece obvio, cuando se desarrollan auditorías o se investiga el porqué de problemas tributarios, laborales, comerciales y de otro tipo, nos encontramos con que se han cometido graves errores en la contabilización de algunos hechos económicos. Y esto se da solo cuando el responsable de la contabilidad no le ha dado la suficiente importancia a la forma como se está llevando dicha contabilidad en la empresa. Entonces ellos, lo que yo les he dicho, lo que están diciendo, el mismo mensaje pero con un número de palabras diferentes. El numeral 4 del artículo 8 de la Ley 43 de 1990 dice que los contadores públicos están obligados a vigilar el registro de la información contable. Miren la primera, responsabilidad: vigilar el registro de la información contable
y que se fundamente en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, ¿verdad? Pero allí yo lo utilizo porque, insisto, eso hace parte de la profesión del contador y, insisto nuevamente, el revisor fiscal es un contador. Luego entonces, de esa vigilancia de la que estamos hablando, pero con referencia al revisor fiscal, ¿qué debe vigilar? ¿Cuál es una responsabilidad con respecto a la vigilancia del revisor fiscal? Debe vigilar a la administración de las sociedades. Debe verificar que todo se esté haciendo bien, que se esté haciendo acorde con las normativas vigentes en las cuales con las cuales el marco normativo en el que incurre la sociedad, y generar todo tipo de control interno para que se sostenga y se mantenga ese equilibrio que se busca tener, ¿verdad? Pero más allá de esa vigilancia hay muchas más responsabilidades. De hecho, nosotros hemos tocado muchos temas hablando de responsabilidades y de marcos normativos en los cuales el revisor debe apoyarse. Hemos hablado del Código de Comercio, por allá tendríamos que hablar del artículo 207 y 208, ¿verdad? Tendríamos que hablar y de muchos más artículos que hacen referencia a esto. Pero yo quisiera hacer, digamos, que un pequeño salto hablando de la evaluación. Y es que, por ejemplo, escucho un sonido de un segundo. Reanudamos, sigamos, que hubo un sonido ahí que no me dejaba. Bueno, como les decía, un sonido raro, parece una licuadora, algo así, de un vecino. Como les decía, y voy a abrir mejor el código de ética porque lo tengo aquí. Estos son principios que están inmersos aquí en el artículo 37 del Código de Ética. Y fíjense que esto no es nada de otro mundo. Estamos donde la misma responsabilidad hace referencia los mismos principios hacen referencia a la responsabilidad. Pero yo en este caso en particular, quiero que ustedes observen este principio. Desde mi perspectiva profesional, una de las mayores responsabilidades que tiene un profesional, independientemente de cuál sea, aunque en este caso está claro que habla sobre el contador y obviamente recae sobre el revisor fiscal, es la competencia y la actualización profesional. Está escrito acá, y si lo leemos posteriormente, pues vamos a leerlo un poquito. Necesitan uno por uno. Voy a leer únicamente la responsabilidad y luego paso al que más me interesa. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad como principio de la ética profesional se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas éticas y reglas de conducta del contador público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza de los usuarios de los servicios del contador público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada requerida por el bien común de la profesión. Ahora sí, volvemos acá donde yo quisiera hacer un énfasis bastante grande. Competencia y actualización profesional. El contador público solo deberá contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen de forma eficaz y satisfactoria. Igualmente, el contador público, mientras se mantenga en el ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional
y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico. Fíjense que este principio es uno de los principios más importantes y que recaen y que para mí hace parte de la responsabilidad profesional. Para mí, lo más grande que debe tener el revisor fiscal es ser competente, como lo explica, y tomar trabajo solo que estén a su nivel y a su alcance, o de lo contrario, tal y como lo dice el mismo Código de Comercio y el sentido común, debe apoyarse para cosas en las cuales no está cualificado. Debe apoyarse en personal que tenga la experticia para tomar ciertas decisiones. Y por otro lado, el tema de la actualización profesional. Fíjense ustedes que es como una cachetada con pañuelo blanco o hacernos los tontos en algunos casos, porque está claro que se debe actualizar y hay demasiado material de actualización. Hay un sinnúmero de personas de profesionales de la contabilidad pública y de la revisoría fiscal que no se actualizan ni en NIAS ni en NIF. Sí debo decir que los veo actualizando en temas de control interno y en temas tributarios, ¿verdad? Porque finalmente hay una consideración general y esa concepción es que mientras estemos bien con el Estado, pues estamos bien y no hay ninguna dificultad. Siempre esa es la tendencia, a rendirle cuentas al Estado. Pero no solamente es el aspecto tributario, ¿verdad? No solamente el aspecto tributario, también hay unas cosas, es un detalle integral. Entonces hay que ejercer el tema de la actualización profesional. Ahora bien, con respecto a esta actualización profesional y guiándonos por ejemplo al dictamen, hay unos consejos que dan muy prácticos en muchos especialistas, donde le dicen al revisor fiscal, uno, que él tiene que estar actualizado para poder expresar su opinión sobre la normatividad, porque él va a hacer una comparación de un marco normativo versus lo que ejerce la empresa, ¿verdad? Dos, que si usted llega a una empresa como revisor fiscal y lo primero que encuentra es que hay una negativa para la implementación de las normas internacionales, usted debe sencillamente decir que se niega a dar una opinión o a participar de eso, ¿verdad? Porque esa es una de las grandes responsabilidades. O sea, tú no puedes dar una opinión certera. Recuerden que el objetivo, ¿cuál es? Dar una opinión fidedigna, porque resulta que de una información fiel de una situación, porque de esa información que tú vas a dar, las personas interesadas en esa información, los usuarios de la información, los terceros, van a tomar decisiones, ¿verdad? Y puede haber daños colaterales. Entonces es mejor detenerse y no hacer ese daño, porque hace parte de la responsabilidad del señor revisor fiscal. Como le dice, mejor no opine. Para expresar ese criterio en la opinión, hablando del dictamen y del informe del revisor fiscal, pues aquí debo mencionar cosas que ya he dicho. Por ejemplo, si el señor revisor fiscal va a expresar una opinión, tiene unos criterios básicos para poderla utilizar. Por ejemplo, si va a hablar, si la opinión que va a expresar en su informe tiene que ver con los estados financieros, entonces tiene el marco normativo de donde va a sacar los criterios será de las normas internacionales. En ese mismo informe él va a hablar sobre el control interno, entonces él tendrá que comparar el control interno con un marco normativo o con mecanismos como el famoso MESI con C, por si acaso, la ISO 9001, la ISO 31000, por allá cual, el COSO. Hay una cantidad de mecanismos, ¿verdad?, que se implementan. Entonces, en base al que tienen, compararlo y ver si se están dando
si se está cumpliendo con la normativa que está dentro de los mecanismos que se están supuestamente implicando. Y si estamos hablando de una auditoría de cumplimiento, pues estaremos hablando que su criterio para expresar una opinión será sobre las leyes vigentes, sobre los reglamentos vigentes, sobre los acuerdos vigentes y los contratos establecidos por la misma empresa. Sin embargo, esa es la responsabilidad. Sigo hablando de responsabilidad. Su responsabilidad sigue siendo apoyarse. Por eso es que tiene que estar actualizado, porque para apoyarse, para poder dar un informe, tiene que apoyarse en unos criterios predefinidos, ¿verdad? Y que los he dicho, les repito, estados financieros, entonces su criterio serán las normas internacionales y las NIA, ¿verdad? Y porque estamos hablando de auditoría también. Estamos hablando de control interno, entonces será cualquiera de los mecanismos de control interno, ¿verdad? Ya dije que es COSO, que la ISO 9001, 31000, el MESI, etcétera, etcétera. Si es una de cumplimiento, pues debe de expresar su opinión en base a criterios que va a determinados en las leyes, reglamentos, normativas que lo embargan, ¿verdad? Eso es fundamental. Y siempre en todo eso, por encima de todo eso, está el Código de Ética que está en la Ley 43 de 1990. Bueno, vamos a ver aquí, denme un segundito. Retornemos nuevamente, aquí estamos. Bueno, ahora voy a hablar siempre con esos toques muy míos, ¿no? Yo les dije les comentaba que si él va a expresar una opinión, se abstenga o no se abstenga de hacerla en base a conocer la situación de la empresa, ¿verdad? Dije que mejor no opine si resulta de que no tiene, que la empresa como tal no está cumpliendo con, que se retire, porque es imperativo su informe, es para tomar decisiones. Mejor que se retire o que no opine o que se abstenga, ¿verdad? Pero sin embargo, es importante decir lo siguiente, con respecto a la presentación de un informe, la responsabilidad que sobrecae también, aparte de todo lo que hemos comentado, es tener la evidencia suficiente. Debo decir antes de comentar esto, que no basta con ir, por ejemplo, a la asamblea, a la junta de socios y decir, no, está bien. Pasar un informe pequeñito de una hoja y decir que está bien. De hecho, las normas las NIAs actualmente, por allá yo les mostré la 701, si no me equivoco, fue la última NIA que les mostré, donde se aconseja específicamente que cuando el señor revisor fiscal diga que la situación financiera de la empresa y que todos los informes y todo el manejo administrativo y control interno está excelente, etcétera, etcétera, y que se está llevando bien, debe tener evidencia suficiente para decir que está bien y evidencia suficiente para decir que está mal. Es decir, que debe justificar por qué está mal, por qué puede haber un error, por qué se está cometiendo un fraude, esa es su responsabilidad, por qué encontró, y si no existe, también debe justificar su respuesta. O sea, no basta con decir esto está bien, no, debe justificarlo, debe justificar por qué está bien. O sea, ambos extremos, no solamente va a tener evidencia suficiente para determinar un error o una irregularidad, sino también para determinar por qué él asegura que todo se encuentra bien. Para ambos aspectos hay que tener evidencia suficiente.
¿verdad? Yo hice un apunte aquí, denme un segundo, que no quiero. Entonces recapitulemos. Les he dicho de las responsabilidades que debe vigilar la administración, verificar que todo se esté haciendo acorde a la normativa, generar controles generar mecanismos de control interno, que cuando realice la evaluación independiente exprese su opinión, y que además de expresar su opinión, acorde con lo último que les dije, debe ser por escrito, que debe dejar eso por escrito. La justificación de lo bueno y de lo malo debe dejarlo por escrito. Les dije que precisamente la mayor responsabilidad que recae sobre el revisor fiscal es que las toma de su informe, de lo fidedigno, de la fe de su informe o de su opinión, depende la toma de decisiones de los terceros. Pero cuando se los dije, les dije que el objetivo de la información financiera de una auditoría y del reporte de informes es básicamente que esa información sea útil para tomar decisiones. Luego entonces recae sobre él la responsabilidad de la toma de decisión de un tercero en base al informe que él ha pasado. Por ejemplo, imagínense ustedes que un banco le preste 500 millones de pesos a una empresa porque supuestamente tiene capacidad de pago, tiene solvencia, ¿verdad? Y resulta que hubo errores en el estado en la presentación de los estados financieros, y ese error hubiese generado que no le hubieran prestado, que no hubiesen hecho el préstamo. Eso automáticamente es un error gravísimo, ¿verdad? Que la información que tú reportas en los estados financieros da fe que todo está perfecto, y resulta que viene un inversionista y mete plata en el negocio, y vamos a ver que esa situación financiera no es la que se esperaba, y está ahora comprometido los activos, en este caso del señor inversionista, y en el caso pasado los activos del banco, y además hubo engaño, hubo un fraude, pudo haber dolo o no hubo haber dolo, porque entonces no se sabe si fue un error o fue una irregularidad. Entonces fíjense lo delicado que es, hasta dónde llega la responsabilidad del revisor fiscal. Parte de aquí, de que su opinión es fundamental para tomar decisiones los señores terceros, así de simple. Si quieren ustedes indagar, aunque ya esto se lo he dado en un poco en todas las clases anteriores, los decretos 0302 y 2496 de 2015 hablan sobre esos objetivos. Solo se los digo para que lo anoten ahí cuando quieran leer. Por allá también encontramos el decreto 2132 de 2016, ahí tengo el apunte. ¿Qué más acá con respecto a anotaciones desde la legislación tributaria? Bueno, el código de ética se los mencioné. Y ya lo último que debo decirles sobre el tema de la opinión y el dictamen es básicamente tres aspectos que son muy importantes dentro de la presentación del informe, que el informe es integral, pero cuando la responsabilidad del señor, ya les dije de los criterios que debe utilizar, ahora voy a decirles de dónde va a sacar cada cosa. Esos tres tipos de opiniones que debe dar el señor revisor fiscal con referencia, por ejemplo, al dictamen de los estados financieros, se va a apoyar en las NIAs, en las circulares externas, en el código de comercio, por allá en el artículo 207 y 208, y las normas internacionales. Eso está más que claro, de hecho ya hicimos bastantes ejemplos. Lo que pasa es que no quiero ser reiterativo con una cantidad de ejemplos que hicimos en clases pasadas.
Con el cumplimiento, hablando del cumplimiento, yo les hablé al rato que la opinión puede estar atada a la ley, a la normativa, pero entonces les hablo pues cumplimiento de los estatutos, de las asambleas. Eso está escrito en el artículo 208 del Código de Comercio, y también aparece el tema de control interno, ya lo expliqué. Entonces, en resumidas cuentas, yo les diría a ustedes que la responsabilidad profesional del revisor fiscal me parece que es la más grande con respecto a la línea del rol de un contador, del ejercicio del contador. Es la más complicada, la de mayores responsabilidades, pero que básicamente y desde mi perspectiva está sujeta a cosas puntuales. Uno, al principio de la competencia y de la actualización profesional. Eso actualmente es fundamental. Dos, a la implementación misma de esto, porque de nada vale que quizás sea competente y que además esté actualizado, pero que no exija como tal a las empresas la implementación y que él tampoco utilice la normativa. Ahí sí no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, digamos que debe ser consecuente con el trabajo. Aparte, que yo la verdad yo no sé cómo decirles por qué todavía encontramos este tema de que ya eso les expliqué, creo que hace 2 clases, el verdadero por qué, pero la verdad a veces no se encuentran razones de por qué las empresas aún no implementan las normativas que están definidas en todos los acuerdos que hemos mencionado en esta clase, en las clases pasadas. O sea, la verdad no se puede entender. Bueno, yo soy contador del sector público, sí se cumple con lo que se exige. Tenemos quizás muchos más entes de vigilancia. Acá hay demasiadas pymes, y la pyme cumple tributariamente y con eso es suficiente. Sería bueno entonces, como recomendación, que lo fundamental acá está, para cierre de esta materia, muchachos, aquí lo que tienen es que estudiar normas internacionales. Primero que todo, ustedes no tienen que estudiar NIAS y eso todavía, no sé. Ustedes tienen que estudiar sus normas internacionales, tienen que desarrollar el ejercicio de su profesión. Como le aconsejé a otro grupo, tienen que empezar a dudar de cosas. Hay demasiados escritos viejos. Ayer daba una clase sobre métodos de evaluación de inventario y aparecía el WEPS, el PEPS, el promedio ponderado, pero hay una cantidad de cosas que están mandadas a recoger. Por ejemplo, el método es el IFO, que es el WEPS, que último en entrar, primero en salir. Esos son conceptos que bueno, este no es el escenario para explicar eso. Son conceptos que eso algún autor los inventó, pero eso no lo maneja nadie, porque sencillamente administrativamente, tributariamente, lo que dan es desventajas. Y por ejemplo, aquí les digo esto, o sea, es como así que yo tengo que la última mercancía que me llega, o sea, la mercancía más fresca es la primera que tengo que vender. Eso es tonto. O sea, que estoy dejando lo más viejo, no le estoy dando salida. Imagínense ustedes. Aunque hay cosas donde se puede aplicar algo así, pero donde se puede aplicar algo así, eso no se llama manejo de inventario. Las NIFs definen bien los inventarios. Entonces acá el compromiso es estudiar y actualizarse para tener ese factor diferencial. El factor diferencial tuyo en este mercado es estudiar las normas internacionales. Lo dice el código de ética, lo es que eso no lo sabe nadie, pero intrínsecamente debe estar en cada profesional la actualización. Y apóyense mucho en los vídeos. Voy a tratar de mandarle unos vídeos para que ustedes los vean, pero también aprendan de manera autodidacta, lean otras cosas, duden mucho, insisto. Fíjense, esta información que encontramos aquí, esto es bien pobre. Aquí en gerencia está bien, sí, todo eso es cierto, pero eso es bien pobre. Hay que entrar con mayor profundidad y tocar todas las temáticas. En el tema de la auditoría y de la revisoría, que básicamente es casi lo mismo,
están las NIAs, todas las normas de aseguramiento, están las NIF, están los mecanismos de control interno, están todas las circulares externas, los acuerdos. Hay una cantidad de información que tú debes estudiar. Fíjate, ahora no lo debes hacer porque no estás en el ejercicio de esa profesión. Por eso yo te disminuyo a que debes actualizarte a normas internacionales. Y también la parte tributaria, porque eso va acompañado. Que ahora estén separados es otra cosa, pero deben estar allí. Ahora fíjense ustedes, por ahí les puse en otra clase, creo que en el laboratorio 3 les puse el nuevo acuerdo ese que disminuye el porcentaje de pensión para los empleados. Y entonces esas nuevas actualizaciones, por eso hay que estar actualizado, implican modificaciones que pueden generar liquidez en las empresas. Y hay que ver, hay que estar en la jugada. Entonces, este es mi último vídeo de revisoría fiscal, por eso estoy hablando de esta manera y como especie de consejos allí. Estoy aquí a la orden para ustedes. Espero que sigan bien. El examen ya viene la próxima semana. La semana 17 será colgado ese examen. Escriban por el grupo, como tenemos ahí, lo que ustedes necesiten. Me gustó mucho trabajar con ustedes. Lamentablemente, pues esta pandemia nos sacó del salón, porque siempre en persona, debo decirlo, es mejor uno viendo los ojos y la pregunta y la cosa, ¿verdad? Pero hemos logrado sacar adelante esto, porque lo logramos sacar adelante. Ustedes son maduros y no hemos terminado, pero les doy gracias por compartir conmigo esto, por desarrollar conocimiento. Esto es juntos. Uno sabe poco, uno va aprendiendo igual que ustedes, en la medida en que va aplicando el conocimiento a los contextos y los campos laborales en que se desarrolla. Me ha gustado la experiencia con ustedes. Soy profesor viejo, pero sigo aprendiendo y les agradezco mucho. Cualquier cosa, ya saben, por favor, al grupo. Y por último, deben todos y cada uno, para no tener dificultades con las notas, colgar cualquier tipo de actividad que esté pendiente. Por favor, en cualquier semana, revisen esas semanas, todas las semanas, y foros, tareas, lo que sea que haya por ahí, llénenla, carguen el archivo, y eso no tendrá repercusiones en la última nota, que es la más importante. Muchas gracias por todo y nos vemos cuando Dios quiera. Que estén muy bien.